Bueno, los sistemas, los file system ext de Linux tienen, vamos a mencionar cuatro características sobre los mismos. Primero que nada es que no utilizan extensiones. En los archivos de Windows, por ejemplo, nosotros tenemos el archivo y este está delimitado por un header y un footer, ¿no? Una cabecera y un pie, que tienen la metadata. Por ejemplo, en el header te dice qué tipo de archivo va a ser. Pero además tiene una extensión, un punto, ¿no? El archivo .txt, .doc, .mp4, lo que fuere. Si nosotros cambiamos esa extensión a un txt, le ponemos mp4, después lo queremos abrir con el Word, no podemos. Falla. Por supuesto, si se le hace un análisis en profundidad de ese archivo, se puede detectar qué tipo de archivo originalmente era, pero los software no lo reconocen. Linux, como Mac, utiliza el protocolo MIME. Este protocolo graba la información sobre qué tipo de archivo es, la metadata en el header del archivo, pero no utiliza extensiones, con lo cual, si yo con un software voy a abrir un archivo que se llama mi archivo, le doy doble clic y si es el software correspondiente, lo va a levantar. Una de las principales diferencias en cuanto a extensiones. O sea, Linux las ignora. Se pueden poner extensiones. De hecho, yo acá, si entro a ver en mi sistema, van a ver que tienen extensiones los archivos. No, .pdf, pero no. Linux en realidad las ignora. Miren. Él lo hará igual. Si hago eso en Windows, explota. La segunda característica que quiero mencionar son los inodos, que son apuntadores. En Windows nosotros tenemos archivos regados por nuestro disco, igual que en Linux, los tenemos tirados por ahí, pero ¿cómo llegamos al mismo? Bueno, en Windows está la Master File Table, que es como el índice de un libro que nos dice a dónde ir a buscar cada archivo. En Linux lo que tenemos son inodos. Inodos son una estructura de datos que tiene numerosas metadatas, ¿no? Tiene el owner, la última fecha de modificación, la fecha de acceso, la fecha donde se cambió el inodo, los permisos que tiene ese archivo y el tipo de archivo. Puede haber más de un inodo para un mismo archivo. Yo puedo tener inodos en distintos sectores, en distintas particiones, apuntando al mismo archivo. Si yo después ese archivo lo borro, lo modifico, no sé, le cambio el owner, le cambio los permisos, esa información se va a actualizar en ambos inodos, ¿no? O sea, yo puedo tener archivos, un inodo en una partición, un inodo en otra, y voy a acceder al mismo archivo. Esto es muy eficiente. Luego quiero hablar sobre la fragmentación, un problema recurrente, sobre todo en las primeras versiones de Windows, en FAT32. ¿No? Vamos escribiendo datos en el disco, a medida que vamos escribiendo el disco vamos ocupando los clústeres, pero si la información que queremos es mayor al clúster, es más grande que el clúster, nos va a ocupar el clúster más un pedacito del otro clúster y nos va a dejar un pedazo blanco del clúster no ocupado. Cuando volvamos a grabar nueva información va a empezar desde el clúster siguiente, que está completamente vacío y así. Era muy común tener que desfragmentar el disco duro en versiones de Windows 95, Windows 98, para poder recuperar ese espacio perdido inútilmente. En Linux utiliza una serie de algoritmos para asignación de los archivos para la escritura del disco, con lo cual
eso, si bien hay todavía Slack, espacios en blanco, no son tan abundantes, no son muy abundantes, de hecho, con lo cual, por ejemplo, si se quiere recuperar información de espacios en blanco, vamos a obtener menos porque simplemente hay menos espacios en blanco, se está mejor aprovechado el disco. Y finalmente, hablar sobre los puntos de montaje, ya lo hemos visto, simplemente recalcar que nosotros podemos tener nuestro file system colgando del root, ¿no? De esta barra invertida, y podemos en cualquier lugar de este file system montar una unidad de disco, un pendrive, otro, ¿no? Con otro file system distintos, si se quiere, y tener así un árbol cada vez más grande. Esto es, bueno, las generalidades principales de EXT, por supuesto, hay mucho más para profundizar, pero en esto podemos tener un pantallazo inicial sobre el file system de Linux.